haciendo todo lo posible por cuidar de su seguridad, pero si hay un segundo que no tiene la responsabilidad y está jugando y le causa una lesión, en estos 3 casos que nos prevé el artículo 489 de la Ley Federal del Trabajo, pues el patrón no está liberado de la obligación. O sea, en el accidente que yo les platicaba de esta empresa, el patrón estuvo obligado primero a asistirlo con los primeros auxilios, ¿no? Tuvo que llamar a la ambulancia, llegó la ambulancia, le dieron en ese momento asistencia médica, posteriormente la asistencia quirúrgica, porque hubo una operación del brazo, ¿no? Obviamente una rehabilitación, una hospitalización, por supuesto que le dieron medicamentos y material de curación, ¿no?, al trabajador. Y al final de todo el proceso también le dieron aparatos de prótesis y ortopedia al trabajador para que pudiera trabajar con su brazo. Y todo esto era obligación del patrón, aún sabiendo que el trabajador fue el que actuó negligentemente o irresponsablemente en el riesgo, ¿no? Entonces pudiéramos hablar de justicia o injusticia, o si es justa la ley o no, ¿no? Pero volvemos a la estadística que ustedes muy atinadamente la tienen clara, ¿no? Los accidentes de trabajo preponderantemente están causados por los actos inseguros, ¿sale? Ahorita que vamos a entrar a la norma 01 es importante que reflexionemos que decíamos, las normas de seguridad, ¿se acuerdan? Su objetivo es la disminución de los accidentes, ¿no? A diferencia de las de salud, que es la prevención de enfermedades. Y a lo largo de que empiecen ahorita a ver con el día de hoy, van a empezar a estudiar las normas de seguridad, se van a dar cuenta que todas están encaminadas precisamente a esto. Pero nosotros les explicamos la norma, la ponemos en reflexión, pero al final del día, el tener un centro de trabajo seguro, ya nos ha quedado claro, no es la panacea para lograr que no haya accidentes, porque tiene que ver que incidamos en la conducta de la persona humana para disminuir los riesgos, ¿no? Entonces, vamos a arrancarnos a hablar de la NOM 01. Ya está aquí. ¿Sale? Nos dice la norma que para tener y mantener un centro de trabajo seguro y con higiene, es necesario que conozcamos los requisitos y actividades cotidianas que se deben llevar a cabo en cualquier centro de trabajo. La NOM 01 empieza diciéndonos que una de las obligaciones que se deben de observar es conservar las instalaciones en condiciones seguras para que no representen riesgos. Nos obliga a que en los centros de trabajo se delimiten las áreas, ya sea con barandales, elementos estructurales o franjas amarillas de al menos 5 centímetros de ancho para poder separar físicamente una área de la otra, ¿no? Y así poder disponer de lugares seguros para la realización de varias actividades propias de un centro de trabajo, como las áreas de producción, las de mantenimiento, para circulación de personas, la de los vehículos, riesgo, almacenamiento, servicios para los trabajadores. Recordemos, y siendo concordantes con la NOM 026, el color, si vamos a separar áreas mediante la delimitación de áreas, va a ser mediante franjas amarillas, pues tienen que ser de color amarillo, ¿no? La norma también nos dice que debemos de disponer de instalaciones que faciliten las actividades y desplazamientos de los trabajadores discapacitados, tales como puertas, vías de acceso y de circulación, escaleras, lugares de servicio y puestos de trabajo. Hoy en día incluso ya tenemos una norma para personal, para las personas con discapacidad, que también vamos a platicar en la siguiente sesión, que me toca a mí explicarles esa norma, y pues también la vamos a checar, ¿sale? Hasta donde tengo entendido, esta norma de de personas con discapacidad es una norma de seguridad, entonces nos toca verla en este módulo, ¿sale? Nos dice también que debemos mantener escaleras, rampas
escaleras manuales, puentes y plataformas elevadas en condiciones que eviten que el trabajador resbale al usarlas. Ahora, reflexionemos. En nuestro centro de trabajo tenemos servicios, por ejemplo, sanitarios limpios. Tenemos servicios básicos como agua, papel, jabón, área destinada para comer, regaderas, vestidores. ¿Qué creen? A veces suena como exigente, ¿no? O curioso, pero esta NOM 01 nos habla de eso. No solamente nos habla de las instalaciones, más adelante vamos a ver que nos habla de cómo deben estar nuestros techos, paredes y pisos, sino que también nos habla de los servicios al personal. Cómo están las áreas de donde comemos, donde si necesitamos hacer un cambio de ropa o descontaminar ropa porque trabajamos con sustancias químicas, esta norma es la que obliga al patrón a proporcionar regaderas, a proporcionar vestidores, lockers, todo lo que pueda servir para que el trabajador se sienta confortable, digamos, en el centro de trabajo, ¿no? Dice la norma 01, todo centro de trabajo debe contar con instalaciones y servicios adecuados para el proceso específico que se realice. Dice, tal vez el tuyo no cuente con las instalaciones o servicios mencionados. Ya aquí vi varias caritas de negatividad, ¿no? Como diciendo, no, en mi centro de trabajo no hay nada de eso. Pero bueno, vamos a asegurarnos de que por lo menos los mínimos requeridos pues sí los tengamos, ¿no? Porque incluso a veces pasa que en centros de trabajo donde hay mucha población, tanto de mujer como varones, a veces nada más hay un baño mixto, ¿no? Entonces, bueno, de no tenerlo a tenerlo, pues al menos lo tenemos. Pero al final del día promover que se instale uno más para que pueda haber uno exclusivo de varones y otro exclusivo de mujeres, ¿no? Por ejemplo, dice la norma, las condiciones de limpieza en un hospital no van a ser las mismas que en una obra de construcción. Definitivamente, pues no. El edificio de una compañía farmacéutica tampoco va a tener las mismas características de un ingenio. Y esta NOM 01 obviamente nos habla del orden y limpieza que debe de existir en un centro de trabajo. Y en lugares como estos, pues es un poco complicado, ¿no? Aquí también cabe señalar lo que yo también vengo defendiendo desde que me presenté aquí con ustedes, y es que lo que nosotros revisamos como autoridad laboral, nada es improvisado. Yo les decía la vez pasada que lo que nosotros revisamos siempre va a estar normado. Y de hecho tenemos como una obligación de no salirnos de nuestro marco normativo. Luego entonces, aunque pareciera como capricho de la autoridad, o en este caso va a decir el puesto, del inspector federal del trabajo cuando va a hacerle las inspecciones, ¿no? El que les ponga el orden y limpieza pareciera como si fuera capricho, pero no, está normado ¿dónde? En la NOM 01, ¿no? Por ejemplo, hay una autoridad similar a la nuestra que se llama Protección Civil. Y ellos les piden también muchas cuestiones de combate de incendios, extintores y así. Si yo les digo, ya lo van a ver en la NOM 02, ¿no? No me toca explicarles la NOM 02 a mí, pero quien les explique probablemente les va a decir algunas de estas cuestiones, ¿no? Pero si yo les, como autoridad laboral o como inspector federal del trabajo, fuera a su centro y les dijera, tienes que tener un extintor a una altura de al menos del piso, del suelo al techo, bueno, de 1.5, no es porque se me haya ocurrido, está en una norma, en un numeral, en un inciso. No quiero criticar el trabajo de Protección Civil, pero a veces sucede que puede ser que ellos te pidan algo que quizás no esté en la norma de ellos. Pero nosotros sí, todo lo que nosotros de alguna manera requerimos debe estar normado. Tenemos una pregunta aquí de Veracruz, vamos a darle el uso de la voz a la compañera. Ellos manejan una ley, la ley número 200, ay, se me olvidó el número, 267 o 57 por ahí, 56, 256, si quieres te lo checo, no, se me fue el número. Pues manejan una ley general para 256. 856, yo me acordaba que iba por ahí.
La ley 856 es la que a ellos regula la revisión de este tema, pero al final del día yo también veo que se basan en las nuestras, en la de la CTPS. Lo importante aquí es coincidir, lo que hablábamos la vez pasada, de que si vamos a aplicar una norma que sea coincidente, como la que ellos ya manejan, la 03 de la CEGOP para colores y señales, que coincida con la 26, pero pues no siempre es así. ¿Me permiten un momento? Voy a tomar una llamada que me urge. Entonces, bueno, continuamos, ¿no? Ok, entonces decíamos que las condiciones de limpieza no van a ser iguales en un mismo lugar que en otro. ¿Tenemos otra pregunta acá en Veracruz? A ver, el compañero. Sí, aquí yo tengo una duda, por decirla, en caso de que por sí Protección Civil y la STPS tengan alguna diferencia, ves que luego van a hacer la inspección y ellos tienen sus reglamentos y sus procesos, y si por decir, me dicen, no, pues es que vamos a poner un ejemplo falacio, que es a 1.50, pero dice Protección Civil que ellos los quieren 1.60. Entonces, ahí, ¿cuál es la que rige al 100%? Se supone que no se debería de dar ese caso, por ejemplo. Pero concretamente en la altura, por eso lo traje al tema, no hay una norma, la ley de ellos no dice que sea diferente a la de la CTPS, por ejemplo. Entonces no te pueden pedir algo diferente a lo que nosotros. Te pongo otro ejemplo en caso de incendios que me ha tocado conocer. Nosotros pedimos como Secretaría del Trabajo, y está en la norma 02, no me quiero meter en la norma que no me toca, ¿va? Pero hay una parte en la NOM 02 que dice, textualmente la norma nos dice, proteger contra la intemperie a los extintores que se ubican en el centro de trabajo, en la parte externa, algo así dice la norma, ¿no? Pero más bien dice proteger contra la intemperie, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los centros de trabajo? Le colocan unos capuchones, o a veces les colocan unas cajitas como, ¿no? Mandan gabinetes, ¿no? Gabinetes. ¿Y qué creen? Que va Protección Civil y les dice que no, que les quiten las capuchas. O sea, eso lo dice la CTPS y lo tenemos en un artículo y en la norma, ¿no? Tú eres la 2 y busca intemperie y va a aparecer ahí el fundamento, ¿no? O sea, tenemos fundamento para dictarte esa medida, pero va Protección Civil y te dice que no. Y yo he preguntado, ¿cuál es el fundamento que ellos te dan para decirte que no puedes, que le quites la capucha? Pues no lo tienen. Y ellos nada más lo dicen en que tiene que ser accesible al trabajador para tener la atención ante una emergencia. Pero eso de ser accesible también lo tenemos nosotros en un artículo, en un inciso. Dice que los extintores tienen que estar accesibles, te da unos metros cuadrados, por ejemplo, si eres grado de riesgo ordinario, por lo menos cada 300 metros, si eres alto, cada 200 metros, y así, pero lo tenemos normado en la norma y en un inciso, pero Protección Civil digamos que no lo tiene. En ese sentido, hablando de estas dos autoridades, pues ¿por qué dictar algo que no tiene fundamento? Ahí los patrones, consultores, etcétera, con el conocimiento de la norma, pues pudieran defender el punto y decir, si no hay fundamento, pues no me puede aplicar, ¿no? Pero pues habla de que tenemos que conocer de ambas normas para poder defender el tema, ¿no? Porque pues puede ser que te pidan algo que no esté ahí. Que esté implícito, ok, pero pues ya es como de criterio, y a mí no me gusta hablar de criterio porque entonces todos pensamos diferente, y entonces la norma se interpreta como quiere cada quien, y entonces no logramos el objetivo que creo yo nos trae el día de hoy en esta aula y en el futuro los que nos gusta el tema de la seguridad de salud en el trabajo, porque nos la vamos a pasar
difiriendo, no vamos a coincidir. Y la idea es coincidir. Yo por eso lo que les platico es lo que está en la ley y lo que se aplica en el campo o que me ha tocado aplicar a lo largo de 10 años de inspectora y 6 meses como jefe de oficina ha sido lo que está en la ley. Yo no aplico más allá de lo que no está en la ley. No me arriesgo porque entonces es confundir a los patrones. Y válido el defender los temas cuando no está fundamentado, ¿no? Sobre todo porque los he venido como trayendo y acercando desde la ley, ¿se acuerdan? O sea, les digo, ahí está la ley, está la Constitución, está la ley, está el reglamento, está el lineamiento y está la norma. Y en ese sentido, pues podríamos pedir todo lo que está ahí, pero lo que no está ahí, yo no te lo puedo exigir. ¿Iba a comentar algo, compañera? Disculpe, maestra, ¿podrían utilizar el micrófono? No escuchamos la participación acá en Jalapa. Se le fue la pila, ahorita regresa otra vez. Sí. Va de nuevo porque se le fue la pila al micrófono. Okay. Le comentaba que pues yo he trabajado haciendo planes internos de protección civil y justamente nuestro reglamento es seguir las normas de la STPS, entonces por eso sí se me hizo raro el comentario, porque el mismo análisis de riesgo, todo, o sea, las dos entidades te revisan. No, nunca me ha tocado ni en todo, bueno, trabajamos lo que es el norte y el sureste, que alguna entidad de protección civil con la STPS difiera en cuanto a la normatividad de señalamientos, extintores o demarcaciones, la verdad. Qué bueno que comentas eso porque está al otro lado también, o sea, también igual que lo que dices, me ha tocado ver carpetas, porque si bien es cierto, ustedes tienen su ley y miren, ahí no quiero meterme en la norma 02, pero vamos a precisar este tema, ¿no? Que también pues lo conozco, ¿no? Pero miren, en la NOM 02, la norma nos pide, primero que todo, determinar el grado de riesgo de incendio. Y hay 2 grados de riesgo, ordinario y alto, ¿no? Mi NOM 02 de la STPS. Pero nos dice, dentro del contenido de la norma nos dice, si caes en grado de riesgo alto, el patrón está obligado a tener uno de estos 3 documentos. Primero, la evaluación satisfactoria de la dictaminación o evaluación satisfactoria por parte de Protección Civil, 1. 2, el del programa autogestión. Y 3, de una unidad de verificación, ¿no? Como un dictamen en los 3 casos que diga que tu centro de trabajo cumpla con la norma 02. Muchos optan por tener la dictaminación por parte de Protección Civil. Y a mí me da gusto haber también visto a lo largo de mi experiencia que hay que dictaminan su centro de trabajo de conformidad con la Ley de Protección Civil para tener este documento y cumplir con mi norma de la STPS. Y he visto carpetas que, como bien dice la compañera, ¿tu nombre? Nuestra compañera Raquel, se basan en nuestra norma. Eso es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal. Y qué bueno, cada vez se está haciendo esto, se está promoviendo y qué bueno porque entonces coincidimos lo que venimos platicando entre autoridades, que es lo idóneo. Pero esto del capuchón es real también, o sea, esto que yo les contaba, que me tocó ver en un centro de trabajo y que me decía, es que licenciada, yo no puedo proteger contra la intemperie los extintores porque la autoridad que se denomina Protección Civil me dice que no, porque entonces para ellos no son accesibles. Pero estamos hablando de personas, ¿me entienden? No de la autoridad como tal, lo que yo les decía creo que la sesión pasada, y si no se los dije lo traigo otra vez o lo repito. Un cuestionamiento que yo me hacía en torno a los patrones, trabajadores y autoridad, y que de repente yo digo, es que ¿por qué una autoridad es así? ¿O por qué un inspector te aplica una cosa y el otro inspector otra cosa? ¿O por qué hay patrones malos y hay patrones buenos? ¿Y por qué hay trabajadores y todos los trabajadores son malos? Ya vimos por qué ese, ya ves que se accidentó, y imprudente y negligente, y entonces todos los trabajadores son malos.
Y entonces alguien me hacía reflexionar y decir, no, es que no hay patrones buenos, no hay patrones malos, no hay trabajadores buenos, no hay trabajadores malos, no hay autoridad buena, no hay autoridad mala. Son las personas en la figura de la autoridad o las personas en la figura del patrón o el trabajador, las que por estas acciones podríamos etiquetar a un grupo en esto. Podríamos decir, es que Protección Civil siempre difiere lo que dice CTPS. No, quizás fue un funcionario de la autoridad que hace que provoquen esta confusión. Y entonces, por eso yo los invito a que leamos la norma, a que estemos siempre aprendiéndolos, y vuelvo a hacerles el reconocimiento y celebro, ¿verdad?, otra vez que estemos aquí en un viernes social, pues aprendiendo, porque esto nos va a abrir la mente y lo que yo les venía diciendo desde la primera sesión, abrir la mente, compartir el conocimiento, pues para precisamente ir erradicando todo este tipo de situaciones que se dan ya en la vida real, en la vida del centro de trabajo, en la que tenemos que ir trabajando de manera conjunta, patrón, trabajadores, autoridad, los externos que se sumen, capacitadores, proveedores, consultores, para que todos vayamos en la misma sintonía de la seguridad y salud en el trabajo, pero que traiga como consecuencia los resultados positivos de la prevención de accidentes. Y ataquemos esa estadística que ya vimos aquella vez, hace 8 días, ¿no? Y que le vemos ahora la estadística para algo positivo. Pero definitivamente hay de las dos partes, Raquel. O sea, qué bueno que te ha tocado ver la parte buena. A mí también me ha tocado ver que las carpetas vienen incluso con el apéndice A de la norma 2 de la STPS, ¿no? Y viene todavía lo que ustedes manejan conforme a su norma. Pero eso habla de coincidir, de la intención de coincidir. Pero nos encontramos de repente que no pasa así. ¿Sale? Entonces, bueno, continuamos, ¿no? Decíamos que el centro de trabajo debe contar con sanitarios, retretes, mingitorios, lavabos, que sean limpios, seguros para el servicio de los trabajadores. En su caso, también con lugares reservados para el consumo de alimentos de los trabajadores. Disponer de regaderas, vestidores, de acuerdo con la actividad que desarrolla en el centro de trabajo o cuando se requiere la descontaminación del trabajador. O sea, si es una oficina administrativa donde es una jornada laboral de 8 a 18 horas, pues no veo necesidad de que haya regaderas, ¿no? Si nada más se dedican a la actividad administrativa. Pero si estamos hablando quizás de un centro de trabajo donde se manejen sustancias químicas, combustibles, a lo mejor un taller mecánico, ¿no?, que implique que el trabajador ensucie o contamine su ropa, pues probablemente sí nos haría falta tener pues regaderas y hasta vestidores y casilleros, ¿no? Establecer las características y cantidad de los servicios de regaderas y vestidores de acuerdo con la actividad que se desarrolla en el centro de trabajo y las necesidades de descontaminación del trabajador. Si ustedes se dan cuenta, bueno, de hecho la norma no nos maneja un número que por cada 100 trabajadores tengas 20 regaderas o por cada 100 trabajadores tengas un comedor con 10 mesas. No, nos da ahí mismo, nada más nos dice que de acuerdo a la actividad que se desarrolla, pues el patrón al final del día es el que determina en qué cantidad va a tener regaderas, vestidores, casilleros, etcétera, ¿no? Lo ideal es que abastezca para todos, a veces no es suficiente, pero con un lugar digno para que se pueda hacer estas actividades, yo diría que está bien, ¿no? Hablando del orden y limpieza, el patrón está obligado a mantener en orden y limpieza permanentes el centro de trabajo, el patrón, trabajadores, ¿no? Las áreas, los pasillos exteriores a los edificios, los estacionamientos, áreas comunes, todo lo que es el centro de trabajo. Bueno, vamos a volver a reflexionar. Dice, las medidas de seguridad de áreas y elementos estructurales. Dice, recuerda la estructura de tu centro de trabajo, ¿cómo es? ¿De madera? ¿De concreto? ¿Es resistente a los cambios climatológicos o fenómenos naturales? Algunos de ellos son la lluvia, el sol, el viento, los temblores, ciclones. La norma 1 es netamente referida a las instalaciones y también nos habla de los elementos estructurales. De ahí que nos dice que estos deben utilizarse solamente para los fines que fueron destinados, tales como pisos, puentes, plataformas, entre otros. Y ahí nos pide un documental dentro de la evaluación de las estructuras, ¿no?
la norma nos obliga a que hay que evaluar si los elementos estructurales tienen la capacidad de soportar las nuevas cargas o, en su caso, hacer las adecuaciones necesarias para evitar riesgos de trabajo en caso de requerirse un cambio de uso. En este sentido, vamos a encontrar que tenemos un primer documento que la norma nos pide, que es la evaluación de los elementos estructurales. De hecho, si se dan cuenta, todas las normas como que van relacionadas, y hay una, y esta digamos que se relaciona con la NOM 02, porque ahí Raquel no nos va a dejar mentir que para el tema de protección civil, para darte el dictamen, te piden la evaluación de las estructuras, ¿no? Entonces vamos a poner dictamen. Ok, continuamos. Dice que las estructuras deben soportar cargas fijas y móviles en los edificios y elementos del centro de trabajo, de acuerdo a la naturaleza de las actividades para que se desarrollen, de tal manera que su resistencia evite posibles fallas estructurales y riesgos de impacto. Se debe determinar el soporte de las cargas físicas y móviles en los edificios y estructuras de los centros de trabajo, en donde se pueda considerar también las condiciones normales de operación y los eventos naturales como incidentales que pueden afectarlos, de acuerdo a también los cambios climatológicos, ¿no? Medidas de seguridad para techos, paredes y pisos. Reflexionemos u observemos. En nuestro centro de trabajo se aprecian grietas en las paredes o techos. Las paredes se encuentran limpias de impurezas, grasa o suciedad. Bueno, ¿cómo deben ser los techos? De acuerdo a la norma 01, los techos deben ser de materiales que protejan de las condiciones ambientales externas. Deben utilizarse para soportar también las cargas fijas o móviles, solamente si fueron diseñados o reconstruidos para estos fines. Permitir la salida de líquidos. Esta presentación se les va a quedar, soportar las condiciones normales de operación, el calor, el sol, la lluvia, etcétera, ¿no? Las paredes, ¿cómo deben ser las paredes? De preferencia con colores que eviten la reflexión de la luz. Va relacionado también con la NOM 025, que ya le estudiarán más adelante. Dice, cuando se trate de las áreas interiores para no afectar la visión del trabajador. Ahí trae un error de ortografía ahí. Utilizarse igual que los techos para soportar cargas si son destinadas para esos fines, ¿no? Contar con medidas de seguridad tales como protección y señalización en las zonas de riesgo, sobre todo cuando en ellas existan aberturas de más de 2 metros de altura hacia el otro lado de la pared, por las que haya peligro de caídas para el trabajador, ¿no? O a lo mejor ahí algún acordonamiento, ¿no? Mantenerse en condiciones para no generar riesgos de trabajo, de acuerdo a las actividades que se desarrollen. Mantenerse de manera que los posibles estancamientos de líquidos no generen riesgos de caídas o resbalones, o sea, permita que haya seguridad en este sentido, ¿no? Ser llanos en las zonas para el tránsito de las personas. Y bueno, si hay alguna situación como alguna abertura temporal de escotillas, conductos, pozos, etcétera, pues que podamos acordonar la zona, ¿no? A través de barandales o cercas provisionales. Debe de contar con señalización donde existan riesgos, por ejemplo, cambio de nivel, lo vemos muy seguido en el piso mojado, ¿no? O hay aceite, etcétera. Dice, medidas de seguridad para escaleras. Veremos cómo son las escaleras en tu centro de trabajo. Se encuentran en buen estado, cuentan con barandal, todos los peraltes son del mismo tamaño, tienen cintas antiderrapantes en los bordes. Para tener y mantener nuestro centro de trabajo seguro, debemos de conocer las características o las condiciones de seguridad que deben tener las escaleras. Por ejemplo,
Las escaleras deben tener un ancho constante de al menos 56 centímetros, ahí como la imagen, ¿no? En cada tramo recto y en este caso estar señalizadas para prohibir la circulación simultánea en contraflujo. Descansos de al menos 56 centímetros, lo mismo, ¿no? Y al menos 90 para las de ancho superior. Tener las huellas, ahí lo vemos, de las escaleras rectas del mismo ancho y todos los peraltes la misma altura con una variación de 0.5. No sé si ayer les conté hace 8 días de una escalera que había en un segundo piso, pues nada que ver con esta, o sea, era una escalera fija de madera y por la cual teníamos, bueno, me incluyo porque fui a la empresa, transitar diariamente los trabajadores. Y les decía yo que era un centro de trabajo donde la prima de riesgo estaba en 0.5, ¿no? Comprobamos que los accidentes no son por las condiciones físicas o por las condiciones inseguras, sino por los actos inseguros. Tenemos una pregunta aquí en Veracruz. ¿Quién tiene? Ok. Dígame. Buenas tardes. Una preguntota. En una inspección, ¿cómo podemos nosotros solventar el no cumplimiento de estas medidas cuando se trata de edificios históricos o catalogados? Ya por ahí nos tocó en alguna ocasión ver un tema así. Es un edificio que está dentro del perímetro de protección del centro histórico. Es un edificio al que no se le pueden hacer modificaciones estructurales ni en escaleras ni en nada. Y pues tampoco le pueden poner señalizaciones y pues no cumple con las normas. Entonces, ahí esto es una agencia aduanal. Ahí, ¿cómo le hace uno o sea, porque se contrapuntea INA con Secretaría de Trabajo? Bueno, ahí muy buena pregunta, porque sí son casos no muy comunes o más comunes de lo que pensamos, pero yo te hago otra nada más para llegar a la reflexión. En su momento, ¿te han revisado ese punto? ¿Te han dictado el cambiar a través de un procedimiento la escalera? No, en la visita de inspección que hicieron fue de las cosas que inspeccionaron y sí hicieron las observaciones de las escaleras. Al solventar la visita, lo que se alegó fue que, de acuerdo al decreto de centro histórico y de acuerdo al programa de desarrollo urbano, el edificio estaba clasificado como histórico, pero sí surgió la pregunta y realmente nos quedamos pensando, o sea, ¿cómo lo resuelves? Porque al final del día es una cuestión que de interpretación de la ley, ¿de qué depende, no? O ¿cuál sería la manera más adecuada para solventar una situación de esas? Sí, mira, te preguntaba porque en la historia de la inspección nunca he visto un caso, no me ha tocado, en Veracruz, en todo Veracruz, en el que se haya dictado una medida en este sentido, porque me parece que con el conocimiento de la norma también somos muy respetuosos, ¿no? Cuando sabemos como autoridad que pudiera haber discrepancia, ¿no?, entre lo que nosotros estamos dictando contra lo que otra autoridad dice, como en este caso el INA, pues cómo te atreves a dictar algo que quizás es materialmente imposible de resolver. Y me atrevería a decir otra cosa más. En mi historia de los 10 años que llevo en la Secretaría, tampoco me ha tocado ver que se dicten medidas cambiando una escalera en el tema con el peralte, huella, porque es muy común, muy común que veas que las escaleras no cumplen, las de nuestra casa, las de los hospitales que visitamos, las de las plazas. O sea, ustedes, les voy a dejar una tarea, de hecho, al final de esta clase. Necesito que me traigan fotos de antes, después, o a ver, ya ahí traigo al final de las presentaciones la indicación de la tarea, porque necesitamos observar, ¿no?, a donde quiera que andemos, ¿no? Vamos a estar observando. Jalapa tiene también opciones para observar mucho, porque allá es como una ciudad, ¿cómo se llama? Pues con subidas y bajadas, ¿no? Muy ¿cómo le llaman? Irregular, exacto. Entonces, hay muchos ejemplos de estos, ¿no? Pero que yo recuerde que se dicte algo en torno a una escalera no se hace. Es muy raro que el inspector se atreva
aún teniendo el fundamento, porque están de acuerdo que sí lo tenemos, y yo pudiera dictar una medida diciendo, necesito que cambies toda la escalera porque no cumple con el ancho constante de 56 y con el peralte no hay una variación entre 0.5, se puede hacer porque está el fundamento, tenemos todo el poder, digamos, para hacerlo. Pero en la historia de la inspección que llevo, no me ha tocado, yo no lo he dictado y ni me ha tocado saber de ninguna. Lo que hemos hecho, o lo que yo he hecho, es sugerir, pero por fuera del documento. Y lo he hecho, por ejemplo, en esta empresa que les decía yo que subí como changuito y que tenía de siniestralidad 0 accidentes. Y me atreví a hacerlo en una empresa en Minatitlán. La de Jalapa que me tocó ver de esta escalera fue porque pues era notablemente insegura, o sea, ni siquiera tenía la opción de poder subir pues sin ir como chango, la verdad. Y en el caso de la Minatitlán sí se puede transitar normalmente, pero cuando nosotros nos damos cuenta que una escalera no está correcta, porque luego vas subiendo y sientes como que te cansas o incluso como que te tropiezas o luego no te da el pie, ¿no? Al mismo ritmo que vas caminando. Entonces, luego observas y dices, mira, hay uno chiquito y uno grandote, ¿no? Y apenas hace como un mes me tocó ver en Pemex, en un edificio de Pemex en Poza Rica, una escalera así, y me dice, sí, licenciada, se va a cansar más porque los últimos 3 están más grandes. Ok, ¿no? Bueno, esa vez fui de visita, ¿no? Pero la empresa de Minatitlán y la de Jalapa, pues eran empresas que yo fui a visitar, a revisar y que podía dictar en la medida. En Jalapa no me atreví, nada más le sugerí, dije, yo creo que en el futuro inmediato pues hagan la modificación de la escalera, creo que es necesario, porque ustedes ya la traen dominada, pero los visitantes no. Y en el caso de la de Minatitlán me atreví también a sugerírselo, no en documento, no en acta como una obligación, sino como que, ¿sabes qué? Sería bueno que cambiaras esa escalera porque estás en el programa autogestión y que no sé si conozcan el programa, pero el programa autogestión es un programa alterno que tiene la Secretaría para cumplir con la inspección, que vamos a hablar de eso, yo espero nos dé tiempo en las sesiones ya casi finales, ¿no? Entonces, si estás en un programa que está autogestión, en el que tú como empresa te estás supervisando solo y te estás comprometiendo voluntariamente a llevar toda la seguridad al pie de la letra, pues te invito a que, pues en este tema, ¿cuánto te podrá costar cambiar una escalera? Es muy costoso dictar medidas de esta magnitud, porque no son tan gravosas. Si fuera una maquinaria, yo le veo todavía más el sentido de dictarlo. Pero si vas a dictar sobre una escalera, pues hay como, dijera la compañera, el criterio de decir, pues bueno, le sugiero, pero no en documento, como para obligarlo, que le pueda dar una sanción, porque también estamos hablando de una inversión económica, ¿no? Entonces, afortunadamente, tanto la empresa de Jalapa como la empresa de Minatitlán, sin que fuera en un documento, hicieron el cambio de la escalera. Sí se pudo, o sea, sí lograron el presupuesto y cambiaron la escalera insegura. Pero me queda claro que en un tema de un edificio histórico, si hay la justificación del por qué no se puede modificar, pues quién somos también nosotros como para exigir algo que estaría fuera de la ley, de otras leyes, ¿no? Entonces, nada más como para la reflexión. ¿Sale? Ok, continuamos. Bueno, ahí tenemos el ejemplo, que está incluso en la norma, copié y pegué la imagen, sobre los descansos de 56 centímetros, en las escaleras más anchas de 90 centímetros. Ahí, ¿a dónde apunto? Ahí lo estoy agarrando al revés, ¿verdad? Ya me perdí. El peralte del mismo alto y con una variación de más o menos 5 centímetros, la huella que siempre debe ser del mismo ancho, y ahí están las medidas, ¿no? Ahí otra vez dice, las huellas de los escalones, sus tramos rectos, una longitud mínima de 25 centímetros de área de contacto y no mayor a 3 centímetros el peralte. En las escaleras con cambios de dirección o en las denominadas de caracol, el peralte siempre debe ser de la misma altura, redondeadas en las orillas de los escalones. Fíjense aquí bien importante,
ser mayor a 2 metros, la distancia libre medida desde cualquier huella, o sea, la primera huella hacia el techo de 2 metros, contemplando los niveles inferior y superior de la escalera. Esa es una condición que también bien raro lo ves que se cumpla. Y el inspector, créanme, no anda con el flexómetro midiendo ahí el escalón y todo. Lo podemos deducir por cuando transitamos en el mismo, pero yo no he visto que se atrevan a dictar medidas de este tipo, porque implica costo económico. Y yo sí me atrevo a sugerirlo, pero fuera de un documento. O sea, digo, ¿sabes qué? Yo veo la escalera como que no está correcta. ¿Por qué no medimos con el flexómetro? A veces lo comprobamos y entonces les digo, yo te invito a que lo hagas. No te lo pongo en el acta, porque pues yo sé que implica un costo, autorizaciones y demás. Pero háganlo, ¿no? Para estar en esta dinámica de cumplimiento de la seguridad. Contar con huellas en los escalones con materiales antiderrapante. Hay otras escaleras que le denominamos escaleras de emergencia, que están en los exteriores de los centros de trabajo, principalmente en edificios, ¿no? Estas también tienen algunas condiciones de seguridad, por ejemplo, ser de diseño recto, contar con puertas de acceso que abran en la dirección normal de salida de las personas. ¿Tiene alguna duda el compañero de azul con la señorita de negro, no? ¿Nada? Ok, está bien. Decía yo que las escaleras de emergencia deben contar con puertas de acceso que abran en la dirección normal de salida de las personas, o sea, abrir hacia afuera, estar diseñadas para drenar con facilidad líquidos, porque están por la parte exterior y si hay lluvia pueden resbalar, y en vez de ser una condición de seguridad ya se vuelve una condición de peligro. Igual contar con pisos y huellas resistentes de material antiderrapante y en su caso con descanso si se trata de un edificio muy grande. Me gustaría que en el tema de las escaleras de emergencia, ahora que les ponga la tarea, pudieran traerme algunos ejemplos. No sé si aquí en Veracruz podamos visualizar desde, yo espero que sí, desde que vamos a lo mejor transitando en el autobús, o caminando o en el coche, que me pudieran traer algunos ejemplos de escaleras de emergencia, ¿sale? Ahí considérenlo, lo vamos a ver al final. Estar fijas en forma permanente en todos los pisos, excepto en el inferior en caso de que sea plegable, porque también hay caso de escaleras de emergencia plegable. Ser de diseño tal que al accionarlas las haga descender hasta el suelo, en el caso de contar con escaleras plegables en el piso inferior. Y estar señalizadas en sus accesos. ¿Saben qué? Voy a hacer un receso de 10 minutos, son 5:40. Necesito ir a dejar unos documentos aquí afuera y ya me están llama y llama. Entonces vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutos y retomamos la actividad y hay preguntas, ¿verdad? Ok.